Iniciamos entonces. Desafíos a la criminología y la política criminal. Para entender y trabajar todo esto, como habíamos comentado, tenemos que empezar por un punto muy básico y es el punto sobre la criminología. ¿Qué es la criminología? Si bien hay mucha heterogeneidad todavía sobre lo que es la criminología, no es tanto por el concepto de la disciplina en sí, sino por la ejecución práctica profesional en especial de la. Normalmente, cuando nos hablan de criminología o cuando los criminólogos entendidos en este sentido, aquellos que se aproximan a esta disciplina o muchas veces quienes no saben nada de la misma, cuando les hablan de criminología piensan en ciencias forenses. Suelen confundir con los criminalísticos y a los criminalísticos igualmente con criminólogos y hay una gran separación entre una cosa y otra. Si bien un criminólogo o desde la criminología se sabe sobre ciencias forenses o investigación criminal propiamente en el sentido policial, no necesariamente es esto la generalidad de lo que hace la criminología y lo que hace un criminólogo, sino que es una pequeña parte apenas de lo que hace. Leo textualmente este concepto. Dice, la criminología puede entenderse como una disciplina científica del área social en general, cuyos objetos de estudio son el delito, el delincuente, la dinámica delictiva, la víctima de delitos y de cualquier tipo de situación social, política, económica, cultural, entre otras, que afecte sus derechos y su integridad personal, emocional, familiar, social o de cualquier tipo, así como los factores criminógenos y las características o variables relacionadas con el surgimiento y motivación de conductas problemáticas y o delictivas. Las instituciones de control social formal e informal encargadas de la prevención del delito, incluyendo la definición del delito, identificación, investigación, juicio, control, sanción e intervención sobre el delito. En general, podemos resumir este concepto diciendo que, bueno, hay tres características básicas con las que tenemos que empezar a pensar en la criminología. Es una disciplina científica que además es transdisciplinaria y que emplea métodos científicos para lo que es la producción de su conocimiento. Entonces, estas tres características son, digamos, las básicas y principales con las que podemos empezar a distinguir la criminología. ¿Y qué estudia entonces? El delito, la conducta desviada, que es la conducta desviada, digamos, es un concepto que se ha planteado y que ha sido típico de la corriente teórica de la criminología del siglo pasado, o de mitad de la segunda mitad del siglo pasado, en la que se hablaba de aquel tipo de conductas que, sin ser delictivas, se consideraban como anormales, entre comillas, metodológicamente hablando, o desajustadas de un patrón cultural ordinario. Estas conductas desviadas eran aquellas que moralmente tenían un reproche dentro de la sociedad, sin embargo, no llegaban a constituir acciones delictivas. En la actualidad se cuestiona mucho este concepto, se utiliza también el concepto de conductas problemáticas, sin embargo, repito, como siempre he conversado, para mí el concepto es indistinto más allá de el patrón operacional, metodológicamente hablando, como en el que se le pueda tratar. El control social, que serían el conjunto de instancias que regulan, tanto formal o informalmente, la conducta del individuo. Otro objeto de estudio, el individuo y, por supuesto, la sociedad. Así, bajo estos elementos, estudiaría igualmente la criminología, los factores criminógenos para prevenir el delito y, obviamente, todo esto enmarcado dentro de la política criminal. Así pues, al ser transdisciplinaria en la criminología, se apoya y da apoyo igualmente a disciplinas como la sociología, el derecho, la ciencia política, la psicología, la estadística, economía, medicina, historia, entre tantas otras disciplinas. Muy bien. La criminología vista así, entonces, nos interesan dos aspectos o los siguientes aspectos para poder. Un primer grupo de aspectos que vamos a entender como lo que trabaja la criminología propiamente tiene que ver con el delito y la conducta desviada, así como el control social. Y un segundo aspecto que, digamos, es una estructura general de lo que teórica y científicamente alimenta la disciplina es el individuo y la sociedad. Por una parte, tenemos lo que tiene que ver la, digamos, la conducta
la conducta y quién regula la conducta, como por otro lado quienes ejecutan la conducta, bien sea en términos individuales como en términos sociales. Es decir, la conducta considerada desde un eje del individuo como desde un eje social. Igualmente, en la otra rama tenemos la conducta delictiva o no permitida cometida por el individuo e igualmente la conducta regulada con un ente y una abstracción social. Entonces, delito y conducta desviada forman el eje sociojurídico, por llamarlo de alguna manera, que construye la criminología o que integra la criminología, y el individuo y la sociedad toma el enfoque o aporta el enfoque biopsicosocial que retroalimenta esta disciplina. Así pues, la criminología aporta conocimientos básicos para el diseño de políticas criminales, políticas antidelictivas, e igualmente nutre programas generales de salud pública destinados a atender cualquier requerimiento individual y social que pueda considerarse como elementos criminógenos. De allí entonces que en ese concepto particular que tenemos, que es tan amplio y que sería muy diferente a conceptos de hace medio siglo o más, la criminología la podemos ver percibida como aquella disciplina que está en todo, ¿no? Y que está en todo significa, por una parte, en el sentido que trabaja lo que es como objeto el estudio del delito, el delincuente y la víctima, la dinámica delictiva, pero al mismo tiempo incluye un factor muy particular que tiene que ver con los factores criminógenos y las características o variables relacionadas con el surgimiento y motivación de conductas problemáticas y delictivas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no solo la criminología se enfoca en el estudio del delito y de toda la dinámica, así como de los actores que participan en tal hecho social, sino que al mismo tiempo investiga o le competen los factores criminógenos y aquellas características o variables que se relacionan con la motivación de conductas problemáticas y delictivas. Y en ese punto es donde en lo particular el enfoque de la criminología actual tiende a concentrarse por un elemento clave y es la prevención del delito, porque allí está todo lo que tiene que ver con los elementos preventivos. Y eso le da a la criminología y al criminólogo un carácter transversal sobre las demás disciplinas que en otra hora se consideraban como parte fundamental de la interdisciplinariedad que en la que se trabajaba en la criminología. Hoy en día, repito, al menos para mí, quiero ser muy insistente con esto, la criminología tiene que construirse desde como un enfoque transversal a las disciplinas y más adelante volveremos a eso. ¿Y por qué hablo de transversal? Porque es muy probablemente la única disciplina de todas las que podamos haber mencionado en las ciencias sociales que incluyen o que podrían tener competencia con el estudio de la desviación y el estudio del carácter delictivo del individuo, es la única que puede y tiene competencia para trabajar lo que es el fenómeno de la prevención del delito. Y la prevención del delito no vista desde el eje teórico o desde la teoría de la prevención general y la prevención especial del derecho penal, es decir, en la que tienes que esperar que se cometa un delito para que con base a la sanción de ese delito prevengas nuevas conductas delictivas y para que con base a la comisión de esa acción delictiva hagas una prevención particular en el individuo que está siendo sancionado. No. Ese enfoque jurídico penal tiene que sobrepasar, si se sobrepasa de la criminología, en el sentido que, en el sentido que la criminología como tal va a aportar el análisis y, digamos, con esto voy a sonar muy estadístico y cuantitativo, pero por favor no me entiendan de tal manera, y lo voy a explicar más adelante, tiende a construir lo que es un pronóstico o una probabilidad particular o, dicho en términos más cualitativos, lo que es una construcción de los riesgos asociados a individuos, sociedades, comunidades, naciones, zonas, entre otros, de la conducta problemática y delictiva en determinadas zonas. ¿A qué me refiero con todo esto? Me refiero al hecho que
el análisis de los factores criminógenos tiene que ser un análisis particularizado de las zonas para lograr la prevención del delito. Y la prevención del delito a veces parece una utopía y es probablemente uno de los retos más difíciles que hay en términos de transformar el conocimiento científico en un conocimiento práctico aplicado a la sociedad moderna, a la sociedad actual, a la sociedad en términos de, digamos, política cívica, de realidad cotidiana, porque en términos sociales y en términos políticos, las personas y nuestros dirigentes políticos lo que quieren es, lo voy a decirlo en términos simples, lo que quieren es sangre, ¿no? Si una persona comete un delito, lo que quieren es sangre de esa persona, lo que quieren es sanción. Lo que apuntamos como sociedad siempre es a la máxima sanción, siempre es a la sanción del delincuente, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar aspectos preventivos o cómo venderle el elemento o presentar en términos de marketing que somos una disciplina que queremos prevenir el delito cuando es algo extremadamente abstracto y que muchas veces la ausencia de delito no necesariamente termina siendo asociada con la presencia o la actuación de la criminología como disciplina propiamente, porque si tú estás ejecutando acciones para la prevención del delito y que el delito no aparezca, muchas veces puedes decir, bueno, pero es que el delito no apareció no porque tú estás interviniendo, sino porque hay múltiples factores, entre otras cosas. Y estos son, lo que les comento, cotidianidades políticas a las que nos solemos enfrentar. Ahora bien, ese estudio de factores criminógenos, perdón, vuelvo al punto, es donde le da, donde radica el carácter de una presencia transversal para mí de la criminología en gran parte, perdón, en todas las disciplinas que tienen que ver con un objeto común con la criminología como tal. ¿Por qué? Repito, porque es el criminólogo y es desde la criminología donde está la capacidad propiamente para detectar elementos particulares que conlleven a eventos criminógenos como tales o a un riesgo criminal, problemático o delictivo como tal. El caso del el acoso escolar o un chico o una chica con un cuadro depresivo dentro de una escuela o que sufre acoso escolar en una escuela puede ser perfectamente detectado por un trabajador social o el psicólogo dentro de la escuela, pero sería el criminólogo, y por eso es tan necesario un criminólogo dentro de un ambiente escolar, sería el único capacitado, más que el psicólogo, más que el trabajador social, para poder intervenir y detectar en este chico todo lo que tiene que ver con características que, por una parte, generan su cuadro actual, bien sea un cuadro depresivo, un cuadro de ansiedad, etcétera, y lograr intervenir de manera exitosa para que ese cuadro no repercute en otro tipo de conductas particulares, como autolesiones, como suicidio, como una violencia expresada hacia sus demás compañeros. El psicólogo puede y el trabajador social pueden perfectamente detectar el cuadro y podrían intervenir, como no, pero esa intervención y el detectar el cuadro criminógeno y las variables relacionadas a estos elementos tienen mucho que ver con la intervención criminológica propiamente y es obviamente donde está allí radica la separación entre las disciplinas y, por supuesto, la interdisciplinariedad de la que estamos hablando. Por esta razón, como les comento, es importante la presencia de un criminólogo no solo en una escuela, también en ambientes laborales, empresariales, institucionales, porque eventos como el acoso escolar, el acoso laboral, la violencia en instituciones públicas, la violencia laboral, violencia hospitalaria, que hay experiencias particulares en las áreas de salud donde se viven estos eventos, necesitan una intervención propiamente criminológica porque no es lo mismo una intervención que realice un psicólogo o un trabajador social a la que puede realizar un criminólogo.